Difficult words in English. Para quienes hablamos español hay algunas palabras que nos pueden resultar difíciles, ya sea porque no existen en español, porque tienen un significado que a nosotros nos puede parecer muy similar, o porque son falsos cognados, esto es, palabras que se parecen al español, pero que no significan lo mismo. Vamos a verlas por partes. Número 1. Palabras que no existen en español. Una palabra muy común en el idioma inglés que no existe en español es la palabra it. Regularmente se traduce como eso, pero si nosotros nos damos cuenta, it es un pronombre que funciona como un sujeto. Nosotros en español tendemos a eliminar el sujeto y si revisamos los pronombres personales en español, no hay un pronombre exclusivo para una cosa en singular, como es el pronombre it en inglés. Esto hace que a veces cometamos un error al decir ciertas cosas como está lloviendo. Como en español decimos está lloviendo, no necesitamos ese sujeto que es para una cosa, y en inglés sí. De manera que en inglés tenemos que decir it's raining. Y a veces por el error del español decimos is raining sin el sujeto. Vean cómo eso es lo que nos provoca porque precisamente no existe, aunque nosotros a veces lo traduzcamos como eso, comentaba anteriormente. Eso es un pronombre demostrativo. A veces también nos confundimos y no sabemos si preguntar is correct or is it correct. La manera correcta es con el sujeto, obviamente, entonces la pregunta va a ser is it correct. Entonces hay que recordar que it no existe en español para que en todas esas oraciones en las que en español no usamos un sujeto, como les decía yo, está lloviendo, es correcto, depende, vamos a necesitar la palabra it. It's raining. Is it correct? It depends. Para las palabras finger y toes, en español solo tenemos una, que es dedos. Para nosotros los dedos de los pies y de las manos se dicen igual, dedos. Pero en inglés, fingers son los dedos de las manos y toes son los dedos de los pies. También hay algunos verbos que como tal no existen en español, pero que sí se pueden expresar. Solo que necesitaríamos más palabras. Estos verbos son to succeed, to agree, to volunteer, to stare, to nod. Significan to succeed en español, tener éxito. To agree, estar de acuerdo. Aquí hay que tener cuidado porque como en español decimos yo estoy de acuerdo, también cometemos el error de decir I am agree y eso no es correcto. En inglés solo tenemos que decir I agree. Volunteer, ofrecerse como voluntario. Nosotros en español diríamos yo me ofrecí como voluntario para algo. Y en inglés solo necesitamos decir I volunteered. To stare significa mirar fijamente. To nod, asentir con la cabeza. O decir que sí con el movimiento de cabeza. Aquí tenemos algunos ejemplos. I succeeded in my plan. I agreed to sign. I volunteered to feed the cat. He stared at the door. He nodded happily. En el segundo grupo están los verbos confusos. Por ejemplo, tell y say para nosotros significan lo mismo, decir, pero no se usan igual. To tell significa decir, pero en el sentido de que vamos a narrar algo o a contar algo. Y to say significa decir de manera que vamos a repetir algo, decirlo tal cual. Aquí tenemos algunos ejemplos para ayudarnos a entender mejor esa diferencia. My mother told me the news. Con el verbo tell vamos a utilizar un pronombre, como en este caso, told me. Me narró esas noticias. Aquí tenemos otro ejemplo. Don't tell me lies. Tell me the story again.
They didn't want to tell me why they didn't come. Entonces vean cómo todos estos ejemplos tienen el pronombre me, que alguien me dijo algo, me dijo las noticias. No me digas mentiras, dime la historia. En todos estos casos es narrar algo. Con la palabra say, the teacher said be quiet. I asked her to marry me and she said yes. Say that again please and say me. Fíjense cómo aquí cuando usamos el verbo say es para que la otra persona repita exactamente lo que decimos o estamos diciendo exactamente lo que alguien más dijo. Por ejemplo, the teacher said be quiet. Así dijo el maestro. Be quiet. I asked her to marry me and she said yes. Cuando yo le pedí matrimonio, ella dijo yes. Y así lo dijo. Yes. En el ejemplo que dice say that again, yo le estoy diciendo a alguien que repita lo que dijo. Entonces, ahí podemos ver que say significa repetir. Y en el último ejemplo que dice say me, estamos pidiendo a la persona que diga precisamente eso, me. Entonces, cuando yo a alguien le diga say me, esa persona va a decir me. En cambio, con tell, si yo le digo a alguien tell me, tengo que aclarar qué quiero que me diga. Tell me the story. Dime la historia. Otro par de verbos confusos para nosotros son lend and borrow. Estos dos verbos tienen que ver con el significado de prestar, pero lend es prestar como tal y borrow sería recibir en préstamo. A veces lo traducimos como tomar prestado, pero no llega a ser muy exacta esa traducción. Entonces, a veces por eso nos llega a confundir un poco a los que hablamos español. Borrow no existe en español, pero el concepto sería muy parecido a dar y recibir. Si nosotros lo pensamos, en el dar y el recibir, que son dos verbos, está una sola acción. Lo que cambia es el sujeto. Si yo le doy a alguien, ese alguien recibe dentro de la misma acción. Entonces, si yo le presto a alguien, en inglés, I lend somebody, esa otra persona borrows. Entonces, lend es prestar, borrow es recibir en préstamo. Aquí tenemos unos ejemplos. Can you lend me $20? My dad lent me his car. Estos dos ejemplos no son muy complicados. Se pueden traducir, digamos, de manera muy directa al español. Me puedes prestar $20 o mi papá me prestó su carro. No nos causan ninguna confusión. Pero borrow, que les decía yo, es recibir en préstamo, ya no es tan fácil. A la hora de tratar de entender lo que nos están diciendo, vamos a tener que recurrir a ciertas estrategias. Can I borrow? Yo siempre le digo a mis alumnos que ellos entiendan can I borrow como me prestas. Can I borrow $20? Dice exactamente lo mismo en idea que can you lend me $20? I borrowed my dad's car. También tiene la misma idea que my dad lent me his car. Aquí cambia el sujeto por lo que les decía antes. Si alguien da, el otro recibe. Pero como aquí la idea es préstamo, si alguien lent o la otra persona borrows. Entonces ahí es donde yo digo I borrowed my dad's car. Y finalmente I borrowed this book from the library. Ir a la biblioteca es un muy buen ejemplo de borrow, porque nosotros es lo que hacemos. La biblioteca presta libros, pero yo voy y los tomo en préstamo o los recibo en préstamo. Nosotros en español mexicano tenemos una frase que es sacar un libro de la biblioteca. Para nosotros es muy claro que lo sacamos como un préstamo. Entender ese sacar un libro de la biblioteca nos puede ayudar mucho a entender cómo funciona borrow. I borrowed this book from the library. Después tenemos do y make. Estos dos verbos son como el ejemplo más común de las palabras que nos causan confusión, porque en español significan las dos hacer. Vamos a después tener un video completo sobre do y make, la diferencia entre do y make. Pero mientras vamos a hacer una diferencia, digamos, un poco sencilla, que nos ayude a entender un poquito cuándo vamos a usar do y cuándo make. Do
es hacer un trabajo o hacer ejercicio. Entonces, siempre que alguien quiera decir hiciste un buen trabajo o haz el ejercicio en la página 5 o hacer ejercicio físico también, vamos a usar do. El trabajo de casa, que es el quehacer, también lo vamos a expresar con do. Hacer quehacer se diría do housework. Hacer un buen trabajo se diría do a good job. Y hacer ejercicio se diría do exercise. Make lo vamos a entender más como preparar, crear, fabricar. Algo que preparemos nosotros, por ejemplo, de comida, pues vamos a decir make, ¿no? Make dinner, make a sandwich, make a cake. En el sentido de crear puede ser tanto algo intelectual, como un poema, una canción, o algo físico, como hacer un mueble, que también eso sería un poco como fabricar, ¿verdad? O tejer un suéter, por ejemplo, vamos a decir, si es una canción, I made a song for you, I made a poem, o I made the shopping list, for example. I made a sweater for you, I made a chair, or I made a table. Entonces, aquí tenemos más ejemplos. Con do, I didn't do my homework. What did you do last week? Con make, I made pasta for dinner. This car was made in China. Otro grupo de verbos que pueden causar confusión son estos tres: wait, expect y hope. Aquí vamos directo a los ejemplos. I am waiting for the bus. Estoy esperando el autobús. Entonces wait significa esperar así sin hacer nada a que algo suceda. Cuando estamos esperando algo o alguien, vamos a poner la preposición for. I'm waiting for the bus. I'm waiting for a person. Con expect es algo que sí tenemos una cierta expectativa, pero porque esperamos un resultado con base en algo que hicimos antes. Por ejemplo, I studied hard, so I expect to pass the exam. O sea, yo tengo esa expectativa de pasar el examen porque estudié. Nos hacemos una expectativa con base en algo. Y hope, como vemos en el ejemplo, I hope to win the lottery. Allí es más una cuestión de esperanzas, de algo que está fuera de nuestro control, pero esperamos tener suerte. Después, otro par de verbos confusos son earn y win. Ambos en español los traducimos como ganar, pero earn es ganar con trabajo y win es ganar en un concurso o en una competencia o por la suerte también. Aquí tenemos unos ejemplos con earn. I earn $50,000 a year. My student earned this A. Mi alumno se ganó este 10. En español mexicano nosotros las calificaciones las expresamos más con números. Y una A equivaldría a un 10 mexicano. Entonces aquí estaríamos diciendo que el estudiante se lo ganó, ese 10. Earn this A, no sería win. Y win, I won 20 million in the lottery, ¿no? Con suerte. She won first place in the contest. Ella ganó el primer lugar en la competencia. Otros dos verbos confusos para nosotros son wear and use. Wear es algo que usamos en nuestro cuerpo, algo que nos ponemos. En español mexicano frecuentemente decimos usar. Yo uso lentes, por ejemplo. En inglés diríamos I wear glasses. No decimos I use glasses, no. Si decimos yo uso botas en mi trabajo, en inglés diríamos I wear boots, no use. Entonces la diferencia sería use es usar como de utilizar algo, como si fuera un instrumento, una herramienta. Y wear, llevar puesto. La ropa entonces la vamos a expresar con wear. Aquí tenemos ejemplos. I use my computer to work. Use a pencil to write. Don't use a pen. And then wear. I'll wear my new dress to the ball. He usually wears a suit to work. Entonces vemos como wear va a ser algo que usamos como prenda. Estos tal vez no sean tan confusos, pero vamos a revisarlos. Meet y know. Meet, recuerden, es cuando conocemos a alguien en persona o por primera vez, por eso decimos nice to meet you.
It's a pleasure to meet you. Pero también cuando nos encontramos con alguien por casualidad o cuando nos quedamos de ver con alguien en algún punto, eso sería meet, encontrarse. Know es conocer, pero en el sentido de saber, en general. Pero cuando estamos hablando de personas, es saber cómo es alguien, o sea, conocer su personalidad o su historia. Es un conocimiento más profundo, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos con meet. He met his wife at work. We met in the elevator this morning. Aquí en español mexicano usamos la palabra nos encontramos, así que no nos vayamos a confundir con find. Allí sí ya no se usaría ese verbo, pero met, ¿no? Es el verbo que usaríamos. We met in the elevator this morning. Know, en cambio, veamos los ejemplos. I know you, you didn't do it. O sea, sé que no lo hiciste porque te conozco. We've known each other for years. Nos hemos conocido por muchos años. Miss y lose también podrían ser confusos. Miss es perderse de algo, de hacer algo, experimentar algo. Lose es perder un objeto. Aquí tenemos los ejemplos. I missed the train. I was late for work. Cuando decimos que perdí el tren, no es que no supe dónde dejé el tren. Es que el tren se fue y yo lo que perdí fue la experiencia de subirme en el tren y transportarme en él. Y aquí el segundo ejemplo. I missed the opportunity of a lifetime. Lo que perdí fue la oportunidad de experimentar algo. Lose. I lost my glasses as usual. How could you lose? The other contestants were beginners. Entonces vean, aquí perdimos un objeto. I lost my glasses. Como siempre, perdí mis lentes. En el segundo ejemplo, how could you lose? También podríamos usar lose como el opuesto de win. En una competencia, cuando perdemos, we lose. Y finalmente, el tercer grupo de palabras que podrían ser difíciles para nosotros son los falsos cognados. Aquí yo les presento una lista de palabras que no son cognados. Ojo, no son cognados. Se parecen y las puse juntas para que ustedes vean el parecido. Pero no significan lo mismo. Actualmente no significa actually. Billion no significa billion. Y así lo mismo con las demás palabras. Pero les voy a presentar aquí una lista de cómo se dicen y qué significan estas palabras. Actualmente se dice nowadays. Billion se dice trillion. Carpeta se dice file or folder. Colegio se dice school. Contestar se dice answer. Compromiso se dice commitment. Éxito, success. Eventualmente, possibly. Embarrar, smear. Fábrica, factory. Grosería, rudeness. Idioma, language. Librería, bookstore. Nudo, knot. Pretender, to intend. Realizar, to carry out. Rudo, tough. Sensible, sensitive. Suceso, event. Y ahora las palabras en inglés, ¿qué significan en español? Actually es en realidad. Billion significa 1,000 millones. Carpet, alfombra. College, universidad. Contest, competencia. Compromise, concesión. Exit, salida. Eventually, finalmente. Embarrass, avergonzar. Fabric, tela. Grocery, abarrotes. Idiom, modismo. Library, biblioteca. Nude, desnudo. Pretend, fingir. Realize, darse cuenta. Rude, grosero. Sensible, sensato. Success,
éxito. Como en todas las listas, no son todos los que están ni están todos los que son, pero esta forma de clasificarlos espero que nos pueda ayudar a comprender más cómo abordar las palabras que a los que hablamos español nos puedan ser difíciles. I hope this video was useful for you. Thank you very much. See you next class. Si te gustó el video, dale like. Si crees que estas lecciones te son útiles, suscríbete y compártelo. No olvides activar las notificaciones para enterarte cuando haya un nuevo video.